Bien, hablamos de la exploración de la cabeza y el cuello. Como ustedes ven, hay técnicas y métodos especiales y procedimentales que el médico debe cumplir para el abordaje tanto en la parte posterior como en la parte anterior. Cuando hablamos de la cabeza y el cuello, nos estamos refiriendo a las dos partes, tanto del cráneo y la cara que está por la frente hasta el mentón. El cuello es muy aparte que vamos a ver, describir posteriormente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Lo básico, ¿no es cierto? Una linternita con luz blanca, de preferencia esta es luz amarilla, no hay mayor problema. Un otoscopio, un sinoscopio, ¿no? Y si alguien quiere, seguramente un oftalmoscopio más, eh, por lo menos para hacer un examen básico del campo visual, del fondo de ojo, perdón, porque los otros tipos de análisis lo hace directamente el oftalmólogo, ¿no es cierto? La agudeza visual, campo visual, etcétera. Y a esto se complementa algunos otros aspectos. Si quieren palpar, por ejemplo, la cavidad nasal, la cavidad oral, un par de guantes de látex, bajalenguas, etcétera, para hacer una exploración física de la cabeza y de la cara de manera completa. Lo primero que nosotros vemos en el examen físico, que seguramente ustedes ya están viendo también en la parte práctica, dice cráneo. Lo primero que describen es cráneo, normocéfalo, dicen. ¿Qué significa aquello? Eso es lo único que a nosotros nos enseñan en semiología, tanto en el hospital, y van a ver historias clínicas donde dicen al examen físico regional cráneo normocéfalo, pupilas isocóricas fotoreactivas, escleras húmedas, rosadas, nariz mediana, central simétrica, fosas nasales permeables, boca mediana, labios delgados, lengua ligeramente húmeda, rosada, pabellones auriculares medianos, bien implantados, cuello cilíndrico simétrico sin adenopatías y glándula tiroidea no se palpa. Bueno, ahí se resume absolutamente todo en un examen físico, pero es demasiado superficial. Vamos a empezar a hablar qué cosas tenemos que ver nosotros en la exploración de la cabeza. Primero, la postura de la cabeza, ¿no? Anteflexión, cuando está muy flexionado hacia adelante, el mentón tocando en la parte anterior del tórax. Retroflexión, lo contrario, con hiperextensión del cuello de la cabeza hacia atrás y de lateralidad. Existen muchas patologías, simplemente les voy a dar, por ejemplo, la tortícolis. Ustedes saben muy bien que es un proceso de contractura muscular del esternocleidomastoideo y eso nos puede dar el desplazamiento lateral de la cabeza, conocida como tortícolis. O también grandes masas o tumores, ¿no? Del lado derecho, por ejemplo, que van a desplazar lateralmente el cuello, por lo tanto la cabeza se va a inclinar hacia la lateralidad o anteflexión hacia adelante por muchos procesos neuromusculares a nivel de la región cervical, la retroflexión, grandes tumores, por ejemplo, como los bocios gigantes que hacen que la cabeza retroceda o se flexione o se hiperextienda hacia atrás. Entonces, hay varias circunstancias que pueden provocar este tipo de posturas, por lo tanto, siempre es bueno decir en qué postura tiene la cabeza y el cuello el paciente. En cuanto al tamaño, que ya les he mencionado, todo el mundo dice normocefalia, microcefalia. ¿Qué significa eso? Es el tamaño de la cabeza, ¿no? En relación al cuerpo y obviamente hay que ver también esto en los niños es diferente. No se olviden que la cabeza es mayor, inclusive en el desarrollo embriológico. Ustedes saben que en cierta etapa la cabeza es mucho más grande que el resto del cuerpo. Entonces, cuando el cráneo es muy pequeño, se denomina microcefalia. No se trata tanto, digamos, del perímetro cefálico, sino de medir los diámetros antero, posterior y transversal del cráneo. Microcefalia cuando tiene el cráneo pequeño, macro cuando es muy grande y normocefalia cuando tiene las dimensiones adecuadas. Y la forma se refiere a la dólico, braqui y mesocefalia. La forma del cráneo está más relacionado con, bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo que les decía, las posturas de lateralidad. Acá, por ejemplo, hay un cuello corto, congénito, es decir, no está desarrollado el cuello. Por eso es que muchos niños o muchas personas, acá en Sucre he visto a un par, que tienen el esófago, perdón, el cuello muy corto, obviamente viene con esófago corto también, por eso menciono esto del esófago, y tienen esta postura de manera permanente o definitiva, ¿no? Cuando es transitoria hay contracturas musculares, traumatismos, lesiones, etcétera, que van a provocar este tipo de postura. Cuando hablamos del tamaño y de la forma, nosotros tenemos que recordar necesariamente durante el desarrollo
y del niño, ¿no? Cuáles son las suturas, cuáles son las fontanelas que se van cerrando, porque si alguno de ustedes va a ser médico general o más todavía pediatra, tiene que llevar muy en cuenta esto de las relaciones y el cierre de las suturas y de las fontanelas, porque esto genera diferentes alteraciones en la forma del cráneo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la forma del cráneo, hablamos de dólico, que quiere decir cráneo alargado, donde el diámetro anteroposterior es mucho mayor que el transversal. Están viendo acá, cráneo dólico-céfalo. El mesocéfalo quiere decir que hay una relación entre el diámetro AP y el diámetro transversal. En realidad, hay una fórmula para poder sacar el índice cefálico, que es el diámetro transverso por 100 sobre el diámetro anteroposterior. Y el cráneo braquicéfalo quiere decir cráneo más redondo, donde los diámetros casi se igualan, tanto el anteroposterior como el transversal. Normalmente en pediatría a todos los niños se les va midiendo el perímetro cefálico, ¿no? Para ver si está dentro de los parámetros normales. Esto les va a enseñar un poquito más en pediatría cómo se hace y todo lo demás. Entonces, no se olviden que en el cráneo, ¿no? Nosotros no solamente tenemos que ver el tamaño, como han visto seguramente en algunas historias clínicas, y les vuelvo a reiterar, donde dice simplemente cráneo normocéfalo, todos tenemos cráneo normocéfalo, pero por esas alteraciones del cierre prematuro de las suturas y todo lo demás, existen muchas formas de cráneo, ¿no? Quizás les han mencionado ya. Cráneo geniforme, cráneo natiforme, oxicefalia, turcicefalia, naticefalia. Es decir, eso hacen alusión, digamos, al parecido que pueda tener un determinado cráneo con determinadas formas de algunos objetos. Por ejemplo, naticefalia quiere decir como la nave de esos que están en, en alta mar, ¿no es cierto? Eso es la proa, la popa que llaman y todo lo demás. Turcicefalia hace alusión a que existe la altura del cráneo es mucho más alta, ¿no? Y hay otros que inclusive tienen la forma de un riñón, naticefalia, pero son patologías seguramente genéticas que determinan una formación anormal durante el periodo embriológico, o de formación y de unión de los diferentes segmentos corporales. Normalmente nosotros no vemos esto más que en dibujos animados, ¿no? Phineas y Ferb tienen cabeza triangular, el otro tiene una turcicefalia bárbara. Los dibujos animados que ustedes ven tienen unas formas de cráneo bastante llamativas y hasta aberrantes inclusive, pero eso se ve solamente en dibujos animados. El resto, naticefalia, platicefalia, por ejemplo, quiere decir cráneo aplanado, ¿no? Platicefalia. Y esas cosas pues no las vemos mucho, ¿no? En realidad no las vemos, yo nunca lo he visto, ¿no? Turcicefalia sí he visto en varios recién nacidos la turcicefalia. Y cuando hablamos de tamaño, sí hemos visto microcefalia. Vemos bastantes casos de microcefalia. Fíjense ustedes cómo el cráneo es pequeñito en relación a la cara, ¿no? Hasta en las personas adultas. Parecería que la cara es grande y que el cráneo es pequeño. No, la cara es normal, el cráneo es pequeño. Y hay muchas patologías que ustedes conocen que actualmente pueden producir este tipo de alteraciones durante el desarrollo embriológico, ¿no? Este último, la chikungunya, es la que ha estado causando bastantes nacimientos con microcefalia. Obviamente hay demasiada alteración en la esfera psicomotora del niño, tiene un retraso mental muy importante, ¿no? Y tampoco llegan a vivir mucho tiempo, 37, 38 años, lo más que he visto en lo que hemos atendido a algunos pacientes en la caja petrolera. Microcefalia. Luego tenemos lo contrario, que también es muy frecuente encontrar, que es la macrocefalia. Fundamentalmente en los niños, debido a la hidrocefalia, que es el acúmulo de líquido cefalorraquídeo, ya sea por exceso en su producción, por la falta de absorción o una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y esto sí tienen que tener mucho cuidado. En el área rural, por ejemplo, hay mucha gente que trae a sus niños y han estado absolutamente avanzado, como en este caso tiene una hidrocefalia muy marcada. En los adultos hay muchos cuadros de hidrocefalia, pero como ya los huesos y las suturas, todo está cerrado o soldado, si ustedes quieren, ya no hay crecimiento del cráneo, sino simplemente hay aumento de tamaño de los ventrículos, nada más. A eso nosotros llamamos hidrocefalia. Macrocefalia generalmente es por aumento del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esas cosas se van a encontrar. Bueno, es muy exagerado, pero sí hay, ¿no? Ese tipo de casos. Una vez que vemos la forma, el tamaño y todo lo demás del cráneo,
seguimos explorando. Esto no tengan mucha vergüenza ni mucho miedo. Tienen que palpar, ver y palpar. En cráneo simplemente es ver y palpar, no se auscultan ni mucho menos. Entonces, lo único que tienen que hacer es, tal como los monitos, lo que hacen es escarbarse su pelito para sacarse los parásitos y todo lo demás. Han debido ver en la tele, en Animal Planet y todo aquello. Es igualito, nosotros no tenemos por qué tener miedo o vergüenza. Obviamente hay que pedirle permiso al paciente, le voy a revisar por favor su cabeza. Bueno, agarran ustedes el pulpejo de los dedos y van escarbando el cuero cabelludo para ver primero el cuero cabelludo. El color normal es blanco nacarado, como ustedes están viendo, pero puede ser asiento de múltiples patologías, desde quistes sebáceos, lesiones, heridas, cicatrices, hasta la presencia de ectoparasitosis, ¿no? Esto estamos hablando en el área rural fundamentalmente. Antes había, pero yo me acuerdo muy bien porque yo vivía en Desabelo, más allá, que se llama Antora. eh, muchos niños que iban, y niñas fundamentalmente del área totalmente alejada, no del pueblo, sino del área alejada del colegio, pues venían con liendres y piojos, pero a raudales. Veíamos mientras jugábamos cómo se caían este tipo de parásitos, ¿no? Ahora es muy raro el descuido hasta en el área más lejana, pero todavía se encuentra, ¿ya? Entonces van a buscar las características normales del cuero cabelludo, que es blanco nacarado, y si hay alguna lesión la tienen que describir. En vez de que sea blanco nacarado, por ejemplo, si ha habido un trauma, un golpe, o una lesión eritematosa o cualquiera, ¿no? Que sé yo, hasta foliculitis o lesiones de alopecia, fíjense, ¿no? Acá hay lesiones nodulares o lesiones de alopecia, lo que sea, tienen que describir. Dirán cuero cabelludo blanco nacarado, si es normal como esto, o dirán cuello cabelludo alterado por la presencia de, por ejemplo, acá, ¿no? De dos lesiones nodulares. Tienen que describir las características que hemos mencionado en semiología de piel, de aproximadamente 3 por 3 centímetros, con alopecia en el lugar, ¿no? De bordes bien definidos, localizado en la región, no sé, no ubico, esto parece temporal, parietal o directamente occipital, no lo sé. Tendrán que describir la zona, como hemos mencionado, qué características, y finalmente a la palpación para ver la temperatura, la sensibilidad y la consistencia. Dirán ustedes si es dura, es blanda, semiblanda, muy dolorosa, caliente, fría, no lo sé, ¿no? Eso es lo que tienen que describir si ustedes encuentran algún tipo de lesión en cuero cabelludo. Si no encuentran nada, simplemente dicen cuero cabelludo de características normales, o si quieren dicen blanco nacarado, que al final es ese color normal. Una vez que nosotros vemos el cuero cabelludo, ¿qué más tenemos en cráneo? Obviamente los folículos pilosos o el cabello. Y en el cabello, ustedes tienen que describir la forma, la cantidad, distribución, color, textura, longitud de implantación. Perdón. Lo más importante ahorita en esto es obviamente que tienen que ver la textura del cabello, la implantación y la distribución. Y la forma, obviamente, ¿no? Porque si hablamos de cantidad, de color y de longitud, eso ya es ahora de gustos, ¿no? Algunos que quieren el cabello corto, es decir, el sexo femenino, y el sexo masculino que prefieren utilizar cabellos largos, ¿no? O que prefieren un cabello de color lila, un cabello verde, no sé, de todo color uno se puede teñir. Y anteriormente esto en semiología nos importaba muchísimo porque la decoloración, el cabello quebradizo, corto y todo lo demás era secundario a algún problema, ya sea del cuero cabelludo, del folículo piloso o de patologías internas. Ahora ya no se puede ver, ya les vuelvo a reiterar, eh, por la preferencia que uno puede tener por los tintes, el cabello corto, inclusive el volumen o la cantidad, pues mucha gente se hace sacar el volumen, ¿no? Entonces, ya no tiene casi la misma validez que se tenía antes cuando no existía esto de la belleza corporal, los tintes, los capilares, la moda, el look, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de forma, hablamos de 3 tipos de cabellos que ustedes han debido: el lisotrico, ulotrico y quimatotrico. Lisotrico, cabellos lacios. Vamos a reiterar esto. Ojalá podamos volver ya, como les digo, a la presencialidad para que podamos ver en el examen físico de varios pacientes a qué cabello corresponde. Lisotrico,
ulotrico y quimatotrico para mencionar cabello lacio, cabello ondulado y cabello rizado, como de los negritos, ¿no? O sea, bien rizadito. Obviamente de forma natural, chicos, porque hay cabellos que son ondulados y que se hacen alisar, ¿no es cierto? O hay lisos que se ponen ahí sus rulos y al día siguiente aparecen ondulados o churquitos en clases, ¿no? No, sino para la descripción de la forma del cabello. La cantidad también hay que ver, hay patologías, por ejemplo, como el hipotiroidismo, que producen una alopecia diseminada o difusa, no diseminada, difusa, que quiere decir la caída de los cabellos eh, sin que tenga predilección por alguna zona del cuero cabelludo, sino de manera difusa, se va cayendo. El estrés, la tensión, la ansiedad, la depresión también pueden hacer que el cabello se caiga y que tenga muy poco volumen. O en su defecto, los pacientes que tienen hipertricosis, que también ya hemos mencionado, pueden tener mayor cantidad de, de cabello, ¿no? De cuero cabelludo. La distribución es muy importante que sea homogénea, quiere decir que se distribuya en todo el cuero cabelludo en la misma proporción, no quiere decir que contemos del lado derecho y del lado izquierdo, es imposible. Simplemente veamos el volumen que tiene y podemos inclusive a través de la palpación tratar de corroborar aquello. El color, lo mismo les he dicho, ¿no? Hay que mencionar el color, si es negro, es azabache, no sé si usa tintura, tinta, no sé qué nombre tendrá. La textura es muy importante porque hay cabellos secos, gruesos, quebradizos, frágiles, como en el hipotiroidismo, y cabellos finos, sedosos, como en el hipertiroidismo, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan palpar el cuero cabelludo. La longitud, les vuelvo a reiterar, es cuestión actualmente de preferencias, pero la implantación sí hay que hacerla. ¿Y cómo se realiza la textura y la implantación? Se realiza a través de la palpación y una ligera tracción. Ustedes agarran un mechoncito de cuero cabelludo, perdón, de cabello, sigo diciendo de cabello, y hacen una ligera tracción, sin mucha fuerza, ¿ya? Porque si hacen con mucha fuerza pueden arrancar y provocar dolor. Simplemente hacen una pequeña tracción y normalmente podría salirse unos cuantos cabellos, pero cuando se sale de manera exagerada y con una tracción muy leve, entonces quiere decir que la implantación es muy mala. Esto ocurre fundamentalmente después por ejemplo, de la quimioterapia, de procesos neoplásicos que están tratados con quimioterapia, entonces les cae facilito el cabello. Lo mismo en el hipotiroidismo severo, se van cepillando, bajando el cabello, como se dice, y en el peine o en el cepillo se encuentra una bola de pelo, ¿no? Es necesario ver todas estas características en cuanto al cráneo y el cuero cabelludo y los cabellos. Acá vemos, bueno, esto es solo computadora para vender, ¿no es cierto?, sus productos. Acá sí tenemos una foto real donde existe una distribución totalmente irregular con áreas de alopecia extensas en región frontotemporo-occipital del lado izquierdo, es decir, así es como se tiene que mencionar cuando ustedes se encuentren algún tipo de alteración. Si no, simplemente dicen cabellos negros, o sea, dicen ustedes las características, ¿no? El color, les he dicho, ¿no? La textura, la implantación, la cantidad, cabellos negros, lisotricos, bien implantados, largos, no lo sé, ¿no? Siempre hay que mencionar, para que vean que hay diferentes formas de alopecia, tanto en el varón como en la mujer, cuál es la forma de la alopecia. Bien, vamos a hablar ahora hacia la rápida también de la frente. Una vez que hemos hablado del cuero cabelludo, el cabello, ahora hablamos de la frente. La frente simplemente ustedes van a decir, van a hablar de la forma, de la amplitud y de la simetría. La forma se refiere a que hay, la frente generalmente tiene una ligera convexidad hacia adelante o hacia afuera, si ustedes quieren, pero hay otras frentes que pueden presentar planas o demasiada convexas, ya también como en algunas facies que hemos visto, como en la facies mongólica, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere. La amplitud se refiere al tamaño o a la dimensión de la frente. Hay frentes que son totalmente amplias, hay frentes que son muy cortas, como eso se refiere, por ejemplo, desde el arco superciliar hasta la base de implantación de los folículos pilosos en la región frontal. Por ejemplo, desde un ejemplo, Evo Morales no tiene frente, ¿no es cierto? Pero el cabello desde aquí aparece. En cambio, hay otros que tienen una frente muy amplia. Y eso es lo que hay que mencionar, ¿no? Frente mediana, si es que tiene características o longitud mediana. Frente
corta si es que tiene una base de implantación de cabellos muy, muy hacia abajo, y amplia si es que tiene una implantación de cabellos y es bastante amplia. Hay bastantes patologías que pueden provocar, como por ejemplo, hemos hablado de la facies acromegálica, donde existe una frente olímpica y todo lo demás. Y la simetría se refiere a que la mitad del lado derecho y del lado izquierdo tiene que tener la misma característica. Es decir, la misma forma, las mismas pliegues, las mismas arrugas y todo lo demás. A eso se refiere cuando hablamos de simetría. Por ejemplo, en esta foto ustedes están viendo que la frente es mediana, pero es asimétrica porque acá tiene una depresión, un hundimiento, un hueco, seguramente algún traumatismo en su niñez y todo lo demás. Entonces, en este caso dirán ustedes frente mediana, o si quieren dirán frente amplia, asimétrica por la presencia de un hundimiento o una depresión de aproximadamente 2 centímetros de longitud por 1 de ancho y 0,5 de profundidad en el lado izquierdo. O en este caso dirán ustedes frente mediana, siempre hay que decir tamaño primero, frente mediana, asimétrica con la presencia de un edema o un eritema de aproximadamente tanto caliente, muy doloroso en la región frontal del lado derecho, ¿no? Y estos son los que pelean, no me acuerdo. Entonces, si encuentran algún tipo de lesión, tienen que describir. Esta es una frente amplia, asimétrica por la presencia de lesiones tipo costrosas, ¿no? Que ocupan toda la parte izquierda de la frente, y obviamente, y si siguen bajando la exploración, dirán también los párpados inflamados, edematizados, con presencia de pequeñas costras a nivel de la pirámide nasal y todo lo demás. Muy bien, chicos. Vamos a quedar aquí porque, bueno, ahorita tengo un problemita aquí. No sé si tienen alguna duda. Esto es simplemente describir, es como en el cacho, ¿no? Si esto es lo que se ve, se anota, nada más. No hay que inventarse muchas cosas, tampoco hay que hablar muchas cosas, sino simplemente las características que estamos mencionando en relación al cuero cabelludo, que es muy sencillo, ¿no? Si existen lesiones, ustedes las van a describir. Si no existen lesiones, fíjense qué tan sencillito es: cráneo normocéfalo, cuero cabelludo blanco nacarado, si quieren de características normales, cabellos lacios, negros, o si quieren lisotricos, quimatotricos, largos, de consistencia, qué sé yo, fina, bien implantados, regularmente distribuidos. Frente mediana simétrica, y se acaba ahí. Hasta ahí se acaba, fíjense tan rapidito lo que hemos mencionado el día de hoy. Si hay lesiones, ahí sí ustedes tienen que esmerarse en describir dónde está ubicado, el tamaño de la lesión, características de la lesión, etcétera, etcétera. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Vamos a quedar ahí porque tengo ahorita una emergencia que desde hace rato están incomodando la clase. Entonces, quedamos ahí, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. No, doctor, gracias. Muy bien, chicos. El día viernes es feriado, 6 de agosto. Esperemos tener un buen receso por parte de ustedes. En realidad, nosotros vamos a ir trabajando, ya tuvimos nuestro receso. Una vez que volvamos del receso, ya les vuelvo a decir, vamos a tener que pensar seriamente para no estar corriendo como ahorita, por ejemplo, las anteriores clases, y dejar temas o puntualizaciones muy importantes, de ver la posibilidad de retomar las 3 horas como está programado en nuestra currícula académica. Muy bien, chicos, que tengan muy buen receso académico, descansen, cuídense y retornen con más ganas de aquí a 2 semanas. Que les vaya bien, chicos. Nos vemos en 2 semanas. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, Muchas chicos. Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Chao, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chicos.